No puedo soslayar que esa decisión afecta a dos provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo, que se habrían sumado a otros triunfos del oficialismo ocurridos el último domingo. Tampoco puedo dejar de observar que el fallo deviene inmediatamente después de que Mauricio Macri tratara de feudos a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía una derrota. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. El Poder Judicial tiene que entender que no puede manipular los tiempos electorales bajo el pretexto de preservar principios republicanos. No puede ser que sigan avasallando a los pueblos del interior de la patria, preservando los intereses de sus amigos políticos o sus amigos empresarios. Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes. No conocemos el patrimonio de ningún magistrado de la Corte Suprema. Algunos jueces deben explicar en virtud de qué razón participaron de un encuentro en Lago Escondido promovido y pagado por empresarios de medios y funcionarios opositores. ¿Por qué tomaron ilegalmente el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué dictaron el beneficio del 2x1 a los genocidas? ¿Por qué decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, inmiscuyéndose sin potestad alguna en cuestiones propias de la coparticipación? Se trata del mismo Poder Judicial que persigue en forma sistemática a la vicepresidenta de la Nación con argumentos forzados, desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales. Se han convertido en el brazo opositor y de los grupos concentrados de poder económico y mediático. Hasta aquí una primera parte. Veremos ahora una segunda parte de las declaraciones del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Dijo: el presidente de la Corte no tiene autoridad, facultades ni conocimientos para opinar sobre el rumbo de la política económica del gobierno, al referirse a las declaraciones de Horacio Rosati ante empresarios. El presidente de la Corte hizo declaraciones ante empresarios sobre qué deberíamos hacer con la emisión monetaria. Quiero decirle dos cosas. En primer término, no tiene autoridad, no tiene facultades, no tiene conocimientos para opinar sobre el rumbo de la política económica del gobierno. En segundo lugar, si tanto interés tiene por el rumbo económico del país, debería pedirle a los tribunales inferiores que agilicen todas las causas que tienen paradas sobre la investigación de la deuda que tomó Mauricio Macri sin ser tratada por el Congreso y que denunciamos ante el Poder Judicial que nunca se dedicó a investigarlo. La democracia cruje cuando no hay justicia. La reforma del Poder Judicial es hoy una de las grandes deudas de nuestra democracia. Estamos convencidos de que necesitamos una reforma profunda e integral de la justicia. Quiero anunciarles que vamos a enviar los antecedentes de estas decisiones tomadas ayer para que se sumen a las causales de juicio político, para seguir demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo. Desde el Gobierno Nacional vamos a acompañar las decisiones que tomen los gobiernos provinciales ante estos hechos. Quiero decirle a la Corte Suprema que podrán olvidar el federalismo, ya podrán suspender una elección, pero jamás podrán suspender la voluntad popular. La democracia llegó a la Argentina hace 40 años, de una vez y para siempre. Y quiero decirle a nuestra gente que es el momento de estar más unidos que nunca, de alzar nuestras voces en todo el país, para unirnos en un grito unívoco en defensa de la democracia. Por supuesto,
luego de lo expresado por el presidente de la República, las voces de la oposición en estas nuevas modalidades que el Twitter y qué sé yo, salieron a la calle. Y entre otros, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que también está encabezando cierto espacio de la oposición con su pretensión de ser presidente, dijo: presidente, refiriéndose a Alberto Fernández, claro, un cambio total y duradero lo incluye a usted, dejando de atentar contra la división de poderes. Acá los únicos rehenes somos los argentinos, rehenes de su incapacidad de gobernar. Dice Larreta. Tras cartón, Patricia Bullrich, liderando el PRO y parafraseando el tuit de Alberto Fernández, dice: los que violan la ley siempre tienen problemas con los jueces. En este marco, el sanjuanino Uñac, entre otras cosas, dijo: creo que la Corte está confundiendo, y o los capitalinos, la mansedad con estupidez. Los sanjuaninos somos mansos, pero no tenemos esa otra característica. Desde lo personal y desde lo institucional no lo comparto, pero voy a acatar lo dispuesto por la Corte. Entiendo que es desconsiderado para con los sanjuaninos, a 4 días de una elección y habiendo dispuesto todos los mecanismos y recursos necesarios para llevar adelante el proceso, suspender el acto electoral. El Tribunal Electoral, que es el organismo competente en la provincia, habilitó mi candidatura a gobernador, pero otros candidatos no conformes con la resolución del tribunal acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, logrando finalmente la suspensión del proceso. No voy a hacer especulaciones políticas, simplemente leeré un textual de una dirigente nacional que recientemente y en el marco de la campaña electoral visitó la provincia, entre otros. Tuiteó: a minutos de conocerse la noticia, les frenamos las reelecciones. Les frenamos. Esta dirigente de un partido opositor se hace parte de una acción interpuesta por la Corte para suspender las elecciones en 2 provincias argentinas. Sería institucionalmente grave y políticamente inaceptable que la Corte tomara decisiones en forma conjunta con dirigentes políticos en torno a elecciones de las provincias argentinas. Sanjuaninas y sanjuaninos, defendamos lo nuestro, nuestra autonomía, nuestras instituciones. Tenemos el derecho a elegir quiénes conducirán el destino de nuestra querida provincia. Llevo la provincia en el corazón, la defiendo con todas mis fuerzas y siempre peleo y pelearé por sus intereses. Muchísimas gracias. Ustedes acaban de escuchar a Uñac. También ayer, uno de los integrantes de la Corte, Rosati, que supo ser incluso hasta ministro de Justicia, ¿no? Habló de la expansión económica y lo habló en el marco de un acto de la Cámara Argentina de Comercio norteamericana, donde habló desde Stanley, el embajador, hasta el CEO de JP Morgan, el hijo de la Marta Minujín, entre otras cosas. Y habló de la expansión económica en ese marco. Expansión monetaria más precisamente. Expansión monetaria. Claro. Es decir, esto que significa la maquinita. Exactamente, la emisión monetaria. Y primero es extraño en el ámbito en el que expresa esto frente a empresarios argentinos y norteamericanos, pero argentinos que pertenecen a empresas norteamericanas, ¿no? Porque de eso se trata AmCham. Y lo expresó en términos por lo menos cuestionables. Me fui un poco a ver qué dicen los juristas con respecto a esto. Dicen que la materia de política monetaria es una de las cuestiones políticas no justiciables. Decir, no judiciales. No justiciables. No puede la justicia determinar si está bien o mal. Claro. Algo que, sobre todo la política de admisión, es una cuestión de oportunidad, es una cuestión de valoración de la situación y de la necesidad. Y es cuestiones de la política, de la política en sí mismo, ¿no? De la justicia. Sí, es Néstor Espósito y también hay porque es cierto lo que dice Rulo, pero hay una cuestión fundamental en todo esto y que nosotros hemos contado en infinidad de oportunidades aquí. Las leyes dicen lo que los jueces quieren que digan.
Bien interesante. Y la Constitución Nacional tiene un último intérprete que es la Corte Suprema. Entonces la Corte Suprema... Es la última palabra, ¿es? Es la interpretación pretoriana, se lo llama, para decir que los últimos intérpretes de la Corte Suprema son los jueces de la Corte. La Corte encontró una vía oblicua porque la Constitución habla de defender el valor de la moneda. Claro. Entonces, el presidente de la Corte dice emitir indiscriminadamente o descontroladamente significa depreciar la moneda. De ahí a deducir que la emisión descontrolada es anticonstitucional, hay un paso, Buen es decir, análisis. le encontraron la vuelta. Buen Claro, análisis. pero ahí hay dos observaciones que por lo menos son cuestionables. A ver. ¿Qué es descontrolada o indiscriminadamente? ¿Cuál es el Lo que límite? deciden los jueces. ¿Cuál es Claro. el piso, cuál es el techo? Claro, ese es un juicio de valor, Tal cual. no es un criterio indiscutible. Y por otra parte, ¿la emisión necesariamente significa desvalorización de la moneda? Depende de lo que tengas del otro lado. Si tenés más producción y para que haya más movimiento económico tenés que emitir para que haya más dinero circulando, lo vas a hacer y eso no daña Ahí la- están la- llamando la- innumerables televidentes a quienes le agradecemos. Innumerables, casi con un lugar común. Y están diciendo los innumerables. Y endeudarse por generaciones no es una expansión de una espalda chiquitita. ¿De qué me están hablando? Gracias a los televidentes. Claro, o ese es un daño directo a la moneda y inclusive a toda Innumerable. la soberanía Claro, ¿por qué económica. no- pero te digo y me están diciendo, ¿sabes también qué? Sí. ¿Y el artículo 14? Bueno. Papá! Pero y te doy un elemento más directo. ¿No? Y si hablamos de la desvalorización de la moneda, ¿qué es una devaluación? Es directamente Tal cual. no es igual, es la desvalorización de la moneda porque es aumentar el valor de una divisa, el dólar, en términos de pesos. Tal Es decir, cual. es la desvalorización de la moneda. ¿Y qué va a cuestionar la Corte Suprema también? Las medidas de evaluación o el pedido de evaluación que hace, por ejemplo, ahora el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo? ¿Va a salir la Corte a pronunciarse en contra Si de lo eso? tuyo es una pregunta, mi respuesta es sí. Sí lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer porque la Corte Suprema se ha atribuido el rol de ser la medida de todas las cosas. ¿Vos crees que ayer el Fondo Monetario no estaba viendo online lo que pasaba? ¿Cómo no va a estar Compañero. ¿Qué? Evento de Decime. AmCham, por favor, ¿cómo no lo va a Decime estar una viendo? cosa, ¿qué vas a contar de De Marchi? Ayer, en el momento en que la Corte sacaba estos fallos que prohibían la elección Sí. en Tucumán y en San Juan, Sí, ¿qué pasó? en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados estaba declarando el ahora ex administrador de la Corte Claro, Suprema, yo estaba ahí. Héctor Marchi. Sí. Fíjate lo que decía, para entender ¿lo un tenemos? poco, sí, claro, Uy, qué para- bueno. a ver qué es lo que decía para entender de qué va esta historia. A ver qué dijo de Marchi. Yo lo vi ayer. Y en virtud de este tipo de informalidades y a efectos de no quedar como encubridor de nada y en función del comportamiento de algunas personas dentro de la Corte Suprema, quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos que podría convertirse en delito en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosati para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra el doctor Rosati por un ex chofer de la Municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses, que tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte del doctor Rosati. Dada la informalidad y preferencia con los que lo solicitó el señor Silvio Robles y teniendo en cuenta su comportamiento en los hechos anteriormente denunciados por mí, sería conveniente, si la comisión lo desea, pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022 para dejar en claro esta situación. Los contratos son una herramienta coyuntural con que cuenta el tribunal para atender las necesidades urgentes y prioritarias de la justicia en todas sus instancias. Esta posible demostración de poder seguramente no fue advertida por los demás ministros ni por los jueces intervinientes. Lo que está diciendo es de una gravedad inusitada. Está diciendo textualmente que desde la Corte Suprema generaban contratos de empleos para la Cámara de Casación a cambio de garantizar la impunidad por una denuncia que tenía el presidente de la Corte. Y lo dice un funcionario que hasta hace 15 minutos era el hombre que administraba todo en la Corte Suprema, de una gravedad inusitada. ¿Sabés qué le pasó a Héctor Marchi después de decir esto?
la Corte sacó una resolución en la cual rechazó todos sus pedidos de una licencia extraordinaria para... no sabía eso. Rechazó la licencia extraordinaria, rechazó un pedido de reconsideración de su desplazamiento, rechazó un pedido de un consejero de la magistratura, Alberto Lugones, que dijo: yo quiero que venga a trabajar al Consejo, mándenmelo como adscripto, y solo le concedió vacaciones por la feria judicial de enero de 2022 no gozada, es decir, que le dio 2 semanas de vacaciones. Dentro de 2 semanas tiene que volver a la Cámara donde se hacen los juicios de los jubilados a coser expedientes.